con la venia de la excelentísima sala. ¿Cuál era su cargo, señora Dolors Bassa, en el Govern cuando ocurrieron los hechos que nos ocupan? A partir del enero de 2016 era consellera de Treball, Afers Socials y Familia. De Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, ¿no? Sí, señor. Señora Bassa, sí, por favor, ay, sí, para que se pueda grabar, se pueda reproducir, perfecto. Tiene que mantener la dirección del micrófono. Gracias. Bien, por si no se ha grabado. Ha dicho usted que desde 2016 era consejera del Departamento de Trabajo, sí, a partir Asuntos Sociales y Familia. A partir del 14 de enero de 2016, en que el presidente me nombró consellera de Treball, Afers Socials y Familia. ¿Hasta cuándo ocupó ese cargo? Hasta el 27 de octubre, en que quedé cesada por el 155, artículo que se puso en Cataluña. ¿Existía una estrategia concertada para la declaración de independencia entre todos los partidos políticos en aquella época? No había estrategia conjunta, lo que había un programa electoral de una coalición de partidos que nos presentamos con unas elecciones del 27 de septiembre en que ganamos las elecciones mayoritariamente, por tanto construimos una mayoría parlamentaria. Llevaba este programa un proyecto independentista y era un programa que nunca fue ni invalidado, ni cuestionado, ni impugnado. ¿Usted el documento Enfocat lo conoce? No, lo he oído a partir de este procedimiento. ¿Sabe que fue encontrado en el domicilio de José María Lluvé Lladó? No lo sé, lo he leído en prensa, pero no tenía ni idea ni sé que sea suyo. O sea, no. ¿Sabe si este era el hombre de confianza, la mano derecha de Oriol Junqueras, como secretario general de Vicepresidencia de Economía y Hacienda? Sí, esto sí que lo sé y sé que ocupaba este cargo que indica usted mismo. La hoja de ruta sí que la conoce, la hoja de ruta unitaria y oficial del proceso soberanista catalán de 30 de marzo del 2015. No. ¿No la conoce? No, yo no pertenecía a ningún partido político, yo estaba haciendo de secretaria general en un sindicato, por tanto, cuando empiezo es cuando me presentan el programa electoral, que yo creo que era en julio del 2017, agosto. Por tanto, yo lo único que había leído era el programa electoral, no las hojas de ruta, ni las que me he enterado ahora en el procedimiento, que había 2 hojas de ruta, pero nunca las he leído. La hoja de ruta oficial de la ANC, la hoja de ruta de la ANC, mejor que oficial, ¿tampoco la conoce? No, esta ni la he leído nunca, no la conozco. Sí. Usted fue notificada en diferentes ocasiones por el Tribunal Constitucional para que ponerle de manifiesto su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa jurídica que supusiera ignorar las resoluciones que iba suspendiendo o anulando. ¿Es así? Sí, señoría. Me parece que son 6 las advertencias de requerimientos. Sí. La primera fue en la resolución 263/11 y fue notificada del auto del Pleno del Tribunal Constitucional de 6 de octubre del 2016 para que se abstuviese de llevar a cabo cualquier acto, iniciativa, material o jurídica que supusiera eludir esos mandatos. ¿Es así? Sí, señoría. Eso fue el 11 de octubre del 2016, o sea, un año antes de que se celebrara el referéndum declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Sí, puede ser. Sí. No recuerdo el día exacto, pero puede ser que sea este que usted me indica. Bien, aparte de esta resolución también fue, como dice usted, notificada en otras varias más. Hasta 6 o 7, ¿no? ¿Recuerda? Yo tenía apuntadas unas 4 o 5, no recuerdo si eran más, la verdad. Resoluciones del 2000, del 263 y del 306. Del 306, del 263, la ley, el auto del Tribunal Constitucional 24/2017 que declara la nulidad de la resolución 306/11 y luego todas las de 7 de septiembre. El 7 de septiembre hay providencias del Tribunal Constitucional suspendiendo las leyes 19-20, 19-17, 20-17, el decreto 139 y el decreto 140. Sí, eso sí que lo recuerdo porque era la mañana siguiente de la ley del referéndum y por tanto a partir de aquel momento no realizamos ninguna acción, ni hubo ningún gasto, ni hubo nada. Por tanto, esta sí que la recuerdo porque a partir de la publicación del día 8
no se realizó ningún otro acto. En todas esas resoluciones o requerimientos, el Tribunal instaba, el Tribunal Constitucional, a no llevar a cabo ninguna iniciativa jurídica que supusiera pues, ir en contra de las resoluciones anuladas, la 1, la 5, la 263 y todas las leyes que he mencionado al respecto. ¿Hizo usted algo para acatar ese mandato y ese requerimiento del Tribunal Constitucional? Hice lo que estaba en mis manos, no hacer absolutamente nada a partir de la suspensión de la ley. Yo entendía que estos requerimientos, igual como ya han comentado mis compañeros, nosotros entendíamos que no era delito, que el referéndum no era un delito porque había sido destipificado expresamente en el año 2005. Entendía que tampoco, que había leyes y normativas jurídicas internacionales que amparaban nuestra demanda. Yo creo que ayer se explicaron exactamente desde las resoluciones de Naciones Unidas. También había informes y estudios de legislaturas anteriores de personas concretas, y me parece que esta mañana ha salido el nombre del señor Rubio Llorente, pero también de padre de la Constitución como Roca Ñuñén o como González Casanovas, que en informes anteriores en el Parlamento habían dicho que un referéndum tenía encaje en la Constitución, justamente en el artículo 92.1, si había voluntad política. Con todo esto y además sabiendo que había un 80% de la población que lo demandaba, y es un 80% porque cuando más tarde se forma el pacto por el referéndum en el que hay unas 4.000 entidades, por tanto todo tipo de entidades son unas 4.000, o sea que por eso, aparte de las encuestas que pueda haber, sabemos que es un 80%, entendía siempre que estábamos frente a un conflicto competencial jurídico que sería transitorio, igual como había otros conflictos competenciales con el Tribunal Constitucional. Cuando ustedes convocan ese decreto del referéndum, aprueban el decreto 139, ya había sido requerida personalmente para que se abstuviese de llevar a cabo lo que se suspendía con la resolución 306. Sí, pero y ya se hablaba de la celebración del referéndum y de la apertura del proceso. Señoría, los requerimientos fueron al Gobierno y la ley es del Parlamento, una ley de referéndum del Parlamento, por tanto es ley en el Parlamento. Pero cuando se convoca el decreto 139 se hace de acuerdo con la ley 19-2017 como se lee en el mismo. Sí. De acuerdo con la ley 19-2017 se convoca o se promulga ese decreto 139-2017. Sí, pero ¿No le parecía que eso era vulnerar los mandatos del Tribunal Constitucional? No, porque no entendía que fuera delito y yo entendía que era un conflicto de intereses, igual como yo creo que ayer se dijo, como el Gobierno de España no había tampoco resuelto algunas de las sentencias en que estaba. Por ejemplo, en mi departamento propiamente había prácticamente 18 sentencias del Gobierno de España que no había cumplido las sentencias del Tribunal Constitucional, la más especial, la del 07 del IRPF, que dependía de las entidades o tenía que venir directamente a la Generalitat y a las entidades, y llevábamos 4 o 5 años sin cumplirse. O las becas en Cataluña, todos eran sentencias del Tribunal Constitucional que el Gobierno de España no cumplía y por tanto entendía que era lo que he dicho, un conflicto pues competencial y por tanto que podríamos resolverlo directamente de una manera transitoria y que por tanto se resolvería.